Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Fabiola. Seguimos con el trama de los emprendedores y hoy tenemos de invitado especial a un joven emprendedor que nos va a hablar un poquito de cómo ha salido adelante con su emprendimiento. Edwin Duartes es el fundador de Between Clinics. Hola Edwin, Hola Fabiola, ¿cómo estás? muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir y por darnos un poco de tu tiempo y poder contarnos sobre este emprendimiento que tienes en estos momentos. Ok, muchas gracias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de Edwin. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿De dónde tú eres, Edwin? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Yo vengo del Tolima, es un pueblo del Guamo se llama, pero el departamento es Tolima. Luego me fui a vivir a Medellín, Ok. donde es mi papá. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Ahora en marzo cumplo 8 años de estar en Estados Unidos. 8 años. Ujú. Cuéntame un poquito de la niñez de Edwin. ¿Cómo fue la niñez de Edwin? Bueno, la niñez, ¿qué te puedo decir? Siempre desde pequeño yo creo que me han gustado los negocios, ¿no? Siempre tuve mis inicios como por ejemplo, vivíamos en partes campestres donde habían cultivos de mango, ¿verdad? Y ahí me acuerdo tanto que recogíamos los mangos, los vendíamos y mi mamá se dio cuenta de ese negocio que era muy bueno y me lo quitó. Entonces me dijo mi mamá, no, venga, que yo lo voy a administrar, pero igualmente nos teníamos que levantar desde las 4 de la mañana a recogerlos y ya mi mamá se hizo encargo de eso, pero fue una niñez muy tranquila, una niñez donde disfruté mucho ser un niño. Entonces el emprendimiento tuyo es desde que eras muy niño, vendiendo los mangos. Haciendo cuentas, o sea, ahorita digo que sí, o sea, siempre tuve negocios desde pequeño. Luego cuando me moví a Medellín tuve negocios de telas, de confecciones, tuve negocios de computador, de teléfonos, o sea, siempre me ha De gustado todo los un poco. negocios, ¿A sí. los cuántos años te moviste a Medellín? Eh, Como a los 14 o 15 años me moví para Medellín. Junto a tu familia. Sí, no, solo, ¿Solo? sí, A los 14 años. sí. ¿Y dónde llegaste? Eh, Mm, familia, me imagino. Llegué donde la familia de mi papá, Ok. llegué donde un tío, en la cual fue el que me ayudó ya a entrar a la universidad. Cuando yo terminé en el Tolima, terminé el bachillerato y pues pensé y dije yo, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida, verdad? Entonces llamo a mi tío me dice, no, pues venite para Medellín. Cuando llegamos a Medellín me puse a estudiar y yo siempre he dicho que tengo como una carrera frustrada con la psicología. Pero en ese tiempo mi tío me dice, no, pues no estudias psicología, estudias sistemas. Y en ese momento empiezo a estudiar sistemas. ¿Y qué te hizo venirte a Estados Unidos? Bueno, ¿qué me hizo venirme a Estados Unidos? Muy buena pregunta, ¿no? Me hizo venirme, o sea, había tenido ya negocios de confecciones en Medellín, había tenido negocios de computadores y teléfonos, pero había tomado como unas malas decisiones donde vos llegás y le fías a las personas allá y no te pagan. Entonces, en ese momento dije, no, tengo que tomar otra iniciativa y ¿Cuántos años tenía Edwin en ese momento? no, en ese momento yo tenía por ahí unos 20 años, yo creo. 20 años. Ujú. Estabas pequeñito Sí, todavía. sí, O sí, sea, sí estaba válido tener errores en esos momentos, yo creo, ¿verdad? Que es de la manera que uno aprende cuando, sí. al menos emprender a esa edad es Es complicado porque, o complicado. sea, yo me acuerdo que me había quebrado y sinceramente lloré mucho, ¿no? En ese momento. Pero alguien me dijo lo mismo que me estás diciendo vos, o sea, me decís, menos mal te pasó a esta edad y no a unos 50, 60 años donde usted ya dice, bueno, y ya mi vida, vamos, es para adelante. Y entonces ahí yo creo que fue como un consejo que tomé muy bien cuando me dijeron, no, pero mira que estás joven, puedes volver a arrancar, volver a iniciar nuevamente tus negocios. Y cuando tomé la decisión de venirme para Estados Unidos, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Cuántos años tenía Edwin cuando vino a Estados Unidos? Bueno, la primera vez que yo vine a los Estados Unidos tenía como 29 años. 29. Ujú. O sea, vine, conocí, pasé como 1 o 2 meses, me gustó mucho, luego regresé a Colombia, luego me devolví atrás a los Estados Unidos
Y ya ahí sí, en esa vez sí trabajé un tiempo y dije yo, no, definitivamente tengo que moverme para Estados Unidos. Aquí es, Aquí es. dijiste, aquí es. Ajá. Cuéntame cuáles fueron tus primeros trabajos que tuviste en Estados Unidos cuando El- llegaste antes de empezar a emprender. Antes de empezar a emprender, yo trabajaba para una empresa de limpieza, ¿verdad? Trabajábamos haciendo el construction cleaning, que es cuando hacen la construcción y ya la terminan, entonces hay que limpiar, hay que remover todo el exceso de material que quedó, la pintura, todo eso. Incluso odiaba hacer ese trabajo porque al principio era como remover el papel, la protección del piso, entonces todo el tiempo tenías que estar agachado. Y me acuerdo tanto que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajos y al segundo día no podía caminar De veras. del Ah, dolor de espalda. Entonces, una de las, de los, del, del manager era colombiano también. Entonces, él fue el que me abrió como las puertas a eso de la limpieza. Después, cuando ya él me dijo, me dice, Edwin, ¿te querés salir de esta división de la compañía? Le dije, yo, ¿tienen otra división? Me dijo, sí, tenemos lo de la limpieza de ventanas y de power wash. Entonces yo le dije, pues está bien, ¿y qué? ¿Qué tal el pago? Porque uno siempre que es llega lo primero que a Estados necesito. Unidos lo primero que uno pregunta. Entonces me dice, no, si vos aprendés a limpiar ventanas te va a ir muy bien porque ahí pagan muy bien. Y me puse todas las tardes a ensayar, a limpiar ventanas y aprendí a limpiar ventanas y después ya me llamó otro supervisor de la compañía y me dice, Edwin, te quiero en mi equipo, te veo que eres muy ágil, quiero... Y ahí empecé a trabajar con ellos en la parte residencial, limpiando ventanas, garrets, roof y power wash. Y bueno, de acuerdo a todo lo que nos estás contando, siempre hubo esa chispita, esas ganas de emprender, me imagino, de ser tu propio jefe, de poder tener tu propia empresa. ¿Cuándo fue que tú decidiste abrir Between Cleaning? Bueno, la decisión la tomé porque, o sea, yo siempre he dicho que a veces la vida lo va llevando uno como por unos caminos, ¿no? Y cuando yo estaba trabajando con ese supervisor, que también era colombiano, eh, a él lamentablemente lo movieron del equipo mío y pusieron a una mujer a ser la supervisora. Entonces, cuando ella llega al equipo, esta persona me recogía en mi casa y me dejaba en mi casa, pero esta persona dijo, no, no, no te puedo llegar y no te puedo recoger. Entonces yo le dije, ¿por qué? Si, o sea, el otro supervisor lo hacía. Entonces me dice, no, porque me queda muy lejos. Y eran 5 minutos de la casa de ella. Entonces yo le decía, pues no le veo razón. O sea, eso me parece una parte egoísta de tu parte cuando en realidad yo estoy haciendo el trabajo fuerte para que vos también ganes dinero. Entonces llegamos como a una discusión en la cual yo dije, pues no, o sea, si no voy a valorar mi trabajo, ¿para qué voy a seguir acá? Si ya yo sé lo que tengo que hacer, pues debería yo montar mi propia compañía. Sí, eso pasa a veces cuando uno está trabajando para una compañía, podemos encontrar gente que nos da el apoyo, pero Ujú. otra gente que no nos da el apoyo. Y tal vez ese fue como no, necesito ser mi propio jefe y necesito empezar mi Ujú. propio proyecto. Y tal vez gracias a esa señora es que tú tienes la Sí, compañía, ¿verdad? sí, Porque sí. son retos que a veces la vida le pone a uno que en el momento no entiende y se frustra, pero es cuando me imagino que Edwin dijo, no, o sea, yo lo puedo hacer, o sea, puedo lanzarme solo y no tener que estar pasando por estas situaciones que en realidad no tengo que. Sí, sí. Y ese día me pareció muy, muy chistoso porque al siguiente día me llama la secretaria de la compañía y me dice, Edwin, ¿estás seguro que te querés retirar? Y yo sí. Después no vas a llamar a que arrepentirse. Y yo le puedo decir en este momento, no me arrepiento de haber tomado esa decisión en este momento. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Dime cuáles fueron los pasos que tú tomaste para poder abrir Between Cleanings. Ok, los primeros pasos, por lo general, siempre es el dinero, ¿no? O sea, siempre es como a veces como esa piedra en el zapato que usted dice, bueno, necesito moverme, necesito cómo movilizarme, cómo conseguir los clientes. Cuando yo me voy de esta compañía, yo empiezo a trabajarle a una señora haciéndole limpieza. Entonces me tocaba coger el metro
y llegar hasta donde ella, y me demoraba una hora, hora y media para llegar, a veces dependiendo a veces el retraso del metro. Y yo le trabajaba a ella limpiándole los gares, lo que ella me dijera que le hiciera en la casa le hacía. Así duré un buen tiempo hasta que empecé a ahorrar dinero y ya empecé a invertir en publicidad para la compañía. O sea, lo que siempre tuve muy claro fue que si quería hacer una compañía tenía que invertir dinero en ella. ¿Y hace cuánto abriste Between Cleaners? Between Cleaning en este momento son 5 años ya 5 años. de estar. Cuéntame el proceso. Bueno, el proceso de cómo El proceso de cómo iniciaste Between Cleanings. Porque lo que queremos es que los emprendedores entiendan que es un proceso que no va en línea recta, que es un proceso que sube, que baja, que se estabiliza. Entonces, eso es lo que me gustaría que puedas contarnos un poquito de cómo fue el proceso. O sea, me estás contando de que tú tenías que ir como una hora en metro para poder ir Ok, a este trabajo. el proceso entonces tendría que contarte de dónde inició absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inició? Cuando yo me voy de esta compañía en la cual trabajaba, yo me quedo sin trabajo. Empiezo a trabajarle a esta señora y le digo al supervisor colombiano, le digo, oíste, ¿por qué no montamos una compañía? Duré como casi un mes rogándole, abramos una compañía, porque en ese momento yo no tenía transporte, no tenía carro, no conocía cómo era el mercado, no sabía de dónde conseguir los clientes. Y le digo yo, ¿por qué no abrimos una compañía? Él me dice, no, es que me da susto, es que no sé, aquí estoy bien, me siento nervioso. Y yo, no, hágale, pues nosotros sabemos hacer el trabajo. Miramos cómo conseguimos los trabajos y le hacemos. Así duré varios días suplicándole. Entonces él me decía, no, ya además yo no tengo plata. Entonces yo le dije, bueno, listo, está bien. Yo tenía como $1,000 ahorrados y saqué las camisetas, saqué los brochures y le dije, vea, ya tenemos todo montado. Incluso le di el nombre para que lo pudiéramos registrar, que era otro nombre de otra compañía diferente a la compañía que tengo ahora, ¿verdad? Cuando él se viene a trabajar conmigo, empezamos a trabajar, nos sale un trabajo, un negocio muy bueno, nos salió limpiando un hospital. Este era de construction cleaning. El contrato en ese momento era como de $15,000 y para nosotros eso era Claro. una locura, ¿verdad? Entonces necesitábamos como 10 personas para trabajar y no teníamos dinero para pagar a esas 10 personas. Entonces, cuando empezamos a trabajar, el contrato fue súper rápido, o sea, eran 6 días con 10 personas, no teníamos el dinero para pagarles. Y le pregunto yo a esta persona, ¿ahora qué hacemos nosotros para pagarle a ellos? Entonces él me dice, no, pues hagamos una cosa, esperemos a que nos paguen ese dinero y con eso le pagamos. Le digo yo, no, pero nosotros no podemos hacer eso con nuestros trabajadores porque así como nosotros necesitamos el dinero, ellos también lo necesitan, ¿verdad? Entonces en ese momento le digo yo, voy a empezar a buscar trabajo online, en internet. Entonces empiezo a mirar qué aplicaciones me pueden dar trabajo y empiezo a trabajar con una aplicación y esa aplicación empieza a mandarme trabajo. Entonces empezamos a trabajar los dos. Entonces cada vez que hacíamos, por ejemplo, en el día 500, 600, entonces llamábamos a uno de los trabajadores, ve, Para Julianita de pagar. tal, venga, te pagamos. Y al día siguiente lo mismo. Hasta que por allá como a los 6, 7 días él me dice, no, pero es que nosotros también necesitamos plata, Yo también necesito. Le dije, sí, pero nosotros nos metimos en esto, tenemos que responderle primero a ellos y después nuestras necesidades. Entonces eso fue como uno de los quiebres con él también en ese momento porque él siempre estaba era como pensando, él quería como el dinero, pero no pensaba como en los demás. Entonces yo le decía, ¿cómo vamos a abrir un negocio si usted no piensa en los demás? Usted tiene que pensar en los demás y luego sí en usted, porque se supone que somos empresarios. Sí, que esa es la parte donde cuando uno empieza a emprender, empieza su Exacto, compañía, uno se paga de último, a veces ni se paga, porque exacto. es de la manera que uno empieza. Uno tiene que primero preocuparse por las personas que trabajan con uno y ya, si sobra, podemos tener nuestro pago. Pero eso Exacto. obviamente es temporal, que mucha gente no entiende y se frustra. Que en el caso de tu socio, que no entendió y tal vez no tenía esa parte de emprendimiento, ¿verdad? Que es el sacrificio que uno hace al principio y ya después más adelante ya ve la recompensa y
Y todo el sacrificio que uno ha hecho al principio ya uno puede verlo más adelante. Exacto. Entonces, a raíz de esto que empecé yo a conseguir trabajos en internet, porque pues como te dije, había estudiado sistemas, tenía conocimiento de dónde conseguir los trabajos, cómo conseguirlos, nos empezó a llegar mucho trabajo. Y era él y yo trabajando. Entonces él decía, no, es que estás poniéndonos mucho trabajo. Yo le decía, pero viste, primero trabajabas para Claro una que sí. compañía, Ujú. te matabas por esa compañía, ahora ¿por qué no te querés matar por tu compañía? Entonces esos fueron como puntos ahí que uno siempre iba como teniendo en cuenta, hasta que llegó un momento en que pensamos en crecer y pensamos en comprarnos un carro, ¿verdad? Entonces cuando estábamos en el dealer, eso fue algo pues también como que, vuelvo y le digo, otro empujón que me dio la vida, ¿no? Estábamos en el dealer y me dice él, ok, vamos a comprar este carro. Entonces yo le digo, ok, está bien, vamos a iniciar el proceso de la compra. Cuando estábamos en el proceso de la compra, ya estábamos para firmar el contrato entre los dos y me dice él, ¿no querés ir a probar el carro? Y yo le decía, no, 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 está bien. Entonces me dice, no, no, venga, venga, vas y lo probas. Y yo, ok, vamos a probarlo. Cuando iba probándolo, yo le digo, venga, oíste, pero mira que nos vamos a meter en esta responsabilidad muy grande. Vos a veces pones mucho problema por los trabajos, porque hay demasiado, entonces vos tenés que estar más enfocado en esto. Entonces me dice él con esa rabia, me dice, pues si no te gusta así, entonces no trabajemos más. Entonces le digo, listo, está bien, no hay ningún problema, dejemos así las Ahí cosas. manejando el carro, Ahí eso, ahí manejando la fue, casa, se exacto. rompió la sociedad. Exacto, ahí llegó ese momento en que él me dice, entonces si yo no le sirvo, entonces dejemos las cosas y yo, ok, está bien. Llegamos donde el dealer de regreso, le dijimos, no, vamos a pensarlo nuevamente, pero ya estábamos a punto de De firmarlo, o sea, ya firmarlo. teníamos el... Y el man dijo, bueno, está bien, entonces yo me fui para la casa y yo, ok, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué Solo. hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando dije yo, no, pues mañana voy a ir por ese carro yo. O sea, ya había contado cuánto teníamos en la compañía, cuánto le tocaba a él, cuánto me tocaba a mí. Al siguiente día nos reunimos, almorzamos y me dice, ¿ya lo pensaste? Yo le dije, ¿pensar qué? Yo no tengo nada que pensar, le dije yo. ¿Usted tiene algo que pensar? Me dice, no. Yo, ok, está bien. Entonces mira tu parte, mira la mía. Y en ese momento, después del almuerzo, me devuelvo yo donde el dealer. Y da la coincidencia que él también estaba donde el dealer. Entonces yo le dije al dealer, "Oh, yo vengo por esta vez". Ujú. Entonces me dice, ok, está bien. Le dije, necesito aplicar nuevamente. Me dice, no, porque tu crédito estaba bien, no hay ningún problema, no necesitas aplicar, solamente da esto de down payment y te llevas Y la es ven. todo tuyo. Qué Exacto. belleza, ¿verdad? Sí, me pareció súper bueno y además esta persona estaba sacando como otro tipo de carro. Entonces me dice el dealer ese día, me acuerdo tanto, me dice, a vos te va a ir muy bien, porque la decisión de usted tomar ese carro es una buena decisión porque ese carro es para trabajo. Para El que él trabajo. está tomando es familiar, o sea que te va a ir súper bien y se ve que vos sos una persona emprendedora. Fue lo que me acuerdo que me dijo Y, ese día el vendedor. y como me estás diciendo, es algo que te acordás. Y hay ciertas cosas que uno se acuerda cuando cuando alguien viene y dice, mira, te va a ir bien. Y Ujú. es como un empuje que le da la vida a uno, que un desconocido te dé Sí, ese, es verdad, ese, te veo y sé que te va a ir bien. es verdad. Y te veo y sé que te va a ir bien. Gracias. Me encanta tu historia y es muy, muy bonito que podamos llevarle todo esto a la gente que nos ve, que nos escucha, porque ellos se dan cuenta que uno cuando llega, yo siempre he dicho que Estados Unidos es un país lleno de oportunidades, pero uno tiene las oportunidades en todos lados. Sí. Yo creo que en todo el mundo hay la oportunidad. Ujú. Lo que falta a veces es las ganas de salir adelante, las ganas de poder atreverse, porque da miedo, Sí, y de saltar bastante, los obstáculos, ¿no? Porque la vida no siempre es plana, ¿no? Siempre viene con los altos y con los todo, bajos. con Entonces, todo. eso es como lo más importante, ¿no? O sea, no siempre estar en lo plano, sino también estar en las caídas y esas caídas eh, salir y salir con más fuerza. ¿Qué crees que es algo importante que, que tú has visto durante este emprendimiento para que tú estés saliendo adelante todos los días, digamos, que te esté yendo bien, que tengas trabajo? ¿Cuál es la clave?
La clave es la constancia, ¿no? O sea, estar usted enfocado en lo que usted está haciendo y vuelvo y le digo, si uno no se enfoca en lo de uno, ¿quién se va a enfocar? Nadie. Ujú. O sea, cada quien se enfoca en sus logros y en sus cosas, pero es eso, estar enfocado y hacer las cosas bien. Siempre tratar de hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho, es algo que yo pienso, ¿no? El ser ambicioso es bueno siempre y cuando su ambición no pisotee a otra persona. Ujú. La ambición es muy buena. Hay gente que dice, no, no es buena, pero para mí yo digo que sí, porque eso es lo que lo hace, es el motor del día a día uno salir a luchar en este mundo, ¿no? O en la vida. Pero vuelvo y lo digo, sin pisotear a nadie, o sea, sin pasar por encima de nadie. Y ser abiertos a enseñar también. Sí, claro, Es súper claro. importante. Sí, sí. Yo he visto con mucha tristeza muchos colegas conocidos que a veces uno busca como tal vez un consejo, una ayuda Ujú, y cierran puertas porque lo ven a uno como competencia. Y siento yo que hablando de Estados Unidos es un país tan grande y hay tanta gente que hay oportunidades para todo. Entonces uno tiene que ser consciente en esa parte y ujú, ayudarse, ¿verdad? Uno al menos como una persona que viene, migra de otro país, sea ujú. donde sea, el hecho de tener otro latino, sea colombiano, Sí, boliviano, de República Dominicana, de donde sea, estamos aquí para salir adelante. sí. Y la competencia de uno es uno mismo. Ujú, Si yo quiero ser un buen emprendedor en mi negocio, tengo que dar un buen servicio. sí. Entonces, es súper importante poder tener el corazón para poder ayudar, como el colombiano Ujú, que te ayudó en esa compañía. sí. Empezaron, pero obviamente No se no dieron era las para cosas él. como, Sí, porque como tal vez no querían. era para él, ¿verdad? Ujú, No es que haya sido malo, sino que no exacto, era para él. exacto. Eh, ¿Cuáles serían cuáles serían los consejos que tú le darías a un emprendedor? Digamos que te diga, yo quiero iniciar en el mundo de limpieza. ¿Cuáles serían los pasos que tú recomendarías que hiciera? Bueno, los pasos o lo que yo siempre pienso es eh, hacer las cosas bien, ¿no? Saber el trabajo. Saber el trabajo. Eh, Porque a veces hay personas que vienen, tienen sus emprendimientos, sus compañías, pero siempre está encima el dinero. Y por estar pendientes del dinero, descuidan otra parte importante que son sus trabajadores, que son los clientes, que los clientes es algo súper importante Servicio al cliente para cualquier compañía, es súper importante. es el Y por lo fundamento. general uno, o sea, lo digo, a veces uno va a ciertos restaurantes y la atención es súper mala. Ujú. Y uno dice, ¿cómo hace este restaurante para surgir? Pero lo que tenemos aquí en Estados Unidos, lo que vos decías de la competencia, es que es un mercado tan grande que a veces ese servicio al cliente se descuida porque pensamos que siempre los clientes van a llegar. Pero para mí, o sea, en mi caso, yo siempre he tratado de que mis clientes queden felices, queden satisfechos con el trabajo que siempre hago. Y ese es como uno de los consejos que siempre doy. Si somos humanos y nos podemos equivocar, nadie está diciendo que somos perfectos. Entonces, si vino el pintor y se equivocó, entonces decir, no, yo no te voy a ir a retocar eso, no, ¿por qué? Si te pagaron para que Ujú. hicieras algo bien, ¿no? Hacer O bien el vino una trabajo. persona que te vino a reconstruir el baño o algo y te quedó un pedacito de baldosa quebrado y no, no voy a ir porque, o sea, son esos detalles, ¿no? Que el cliente quede satisfecho al 100% de lo que usted hizo. Y Y las es, referencias, ¿verdad? Que claro. aparte de la publicidad que uno puede hacerle, la Ujú. referencia de boca a boca es tan importante. Y yo creo que una de las mejores referencias, porque si yo le digo que hiciste un buen trabajo a mis amigos, pueden haber 10 o 15 Ujú, en, haciendo todo lo que es publicidad, pero si yo le digo que tú hiciste un buen trabajo, mi amigo te va a llamar a ti. absolutamente. O Es sea, tan importante. lo digo también porque al principio yo invertí dinero en publicidades online y ya el segundo año ya no tuve que invertirle esa misma cantidad que había invertido en el primer año porque ya había mucho referente, mucho cliente que me llamaba nuevamente o me llamaba otro cliente nuevo diciéndome, Julianito de tal, te recomendó, me dijiste que hiciste un buen trabajo con su siding o con las ventanas. Entonces eso
eso habla muy bien de una compañía cuando siempre está pendiente de los detalles en cada cliente. Es tanto, tanto que uno quisiera saber que uno podría quedarse como 3 horas hablando contigo, Sí, Edwin. gracias. Pero la última cosa, el consejo específico que le puedes dar a un emprendedor, ¿cuál sería? El consejo específico. Para mí, la honestidad, ¿no? O sea, uno ser honesto tanto con uno mismo como con los demás es como un consejo básico. Y la persona que quiera emprender en este país está abierto a todas las oportunidades. Es un país donde te abre las puertas y solo hay que aprovecharlas Y buscarlas, y ¿verdad? Porque no buscarlas. vienen a Sí. tocártelas No, aquí. no, eso Venga, tampoco va a llegar allá, pero hay que buscarlas pero es un país de muchas sí. oportunidades. Para todo el mundo es este país las oportunidades. Sí, eso es algo que yo también puedo decirte que de parte mía, de que yo desde que estoy aquí he sido un país de oportunidades y agradecida con Dios y también con toda esa gente que confía en mí y en mi servicio, pero es súper importante la honestidad, Sí, importante el servicio al cliente, importante contestar llamadas, ¿verdad? sí, Porque a veces uno tal vez crece un poco y no tiene ese tiempo que a la gente le gusta. Y más que todo a sí. nuestra comunidad, nosotros somos más de tú a tú. Ujú, Nos gusta que nos contesten, que nos llamen ujú. y que nos respondan cualquier pregunta que tengamos, Sí, ¿verdad? es verdad. Eh, Edwin, te agradezco muchísimo por estar aquí, gracias por darnos tu testimonio, por darnos toda esa información que yo sé que le va a favorecer a toda esa gente que quiere emprender y que tal Sí, vez sí. tiene miedo, pero como si tú lo hiciste, si yo lo No, hice, todo el mundo lo puede hacer. todo el Sí, mundo lo puede hacer siempre y cuando tenga esa constancia que tú dijiste exacto. que es la clave. Y Ujú. no ha sido el primero, hemos entrevistado a varios emprendedores y es la constancia, La esa es la constancia. clave que ellos me dicen, o sea, ser constante y es para todo, ¿verdad? No Y es aprovechar las solamente... oportunidades, ¿no? Porque a veces las oportunidades llegan y las personas piensan que siempre van a tener esas mismas Ujú. oportunidades y no es así. Correcto, y cuando Ujú, uno le dice aquí hay una, vamos, ujú. Sí, hay vamos que a ver aprovechar todo eso. que aprovecharlo, aprovecharlo todo. Sí. Bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y no se olviden de suscribirse, de seguirnos y de darle like y escucharnos en el podcast. Hasta la próxima.